Milín se quedó de pie junto al cristal empañado de la pequeña ventana de su cabaña, mirando un mundo borrado por el blanco. El invierno de Wyoming había descendido con una furia que parecía personal, tragándose el paisaje tal como el duelo había tragado su vida. Habían pasado 8 meses desde que la fiebre se llevó a Beii, su esposo, dejándola sola en una tierra que apenas toleraba su existencia, y mucho menos a una viuda con 4 hijos pequeños. 6 meses de sequía habían precedido a la nieve, matando el huerto que había cuidado con tanto esmero. Ahora la nieve terminaba lo que el sol había empezado. Milín se apartó de la ventana, ajustándose más el delgado chal contra el frío penetrante. La cabaña estaba en silencio, salvo por el viento que aullaba a través de las grietas en los troncos. Sobre la mesa había platos de hojalata alineados. Jun, Dao, Andy y la pequeña Leanne. Los había colocado la noche anterior, un ritual desesperado para mantener el orden mientras su mundo se derrumbaba. Junto al plato de Leanne descansaba una pequeña muñeca de madera que Beii había tallado 2 inviernos atrás. Milín apoyó las palmas contra la madera áspera de la mesa, inclinando la cabeza. Había fallado. Había fallado en mantener vivos los cultivos, en mantener lleno el despensa, en ser madre y padre a la vez en un territorio que solo la veía como extranjera. Las medias colgaban de la repisa de la chimenea, flácidas y vacías. Los niños las habían colgado con manos temblorosas, sus rostros demasiado delgados, sus ojos demasiado grandes. No había prometido nada, pero ellos esperaban de todos modos. Arriba, el suelo del desván crujió. Pequeños pies caminaron por la madera. Mamá. La voz de Leanne bajó flotando, suave y cargada de sueño. ¿Es Navidad? La garganta de Milín se cerró, las lágrimas picándole los ojos. Agarró el borde de la mesa, sus nudillos poniéndose blancos. Sí, pequeña, respondió, con la voz temblorosa. Es Navidad. Pero no había comida. El saco de arroz estaba vacío. El pescado seco se había acabado. Solo había agua caliente y las últimas hojas de té. Feliz Navidad, dijo la voz de Jun, mayor y tratando de sonar valiente por su hermana. Deja que mamá tenga un momento. Pero Milín no necesitaba un momento. Necesitaba un milagro. Miró los platos vacíos, preguntándose cómo explicaría a los niños que Papá Noel no visitaba cabañas donde el fuego se había reducido a brasas. Afuera, el viento gemía, un sonido lúgubre que le helaba los huesos. Debería avivar el fuego, pero la pila de leña era alarmantemente baja. Los oyó susurrar arriba, preguntándose si habría algo en las medias. Oyó la suave mentira tranquilizadora de Jun. Milín cerró los ojos e intentó recordar las oraciones de sus ancestros o incluso las del dios que adoraban los locales, pero solo el silencio respondió. Entonces, el crujido amortiguado de casco sobre la nieve cortó el silencio matutino. La cabeza de Milín se alzó de golpe. Nadie venía por aquí. No desde que Beii murió. No desde que la gente del pueblo dejó de comprarle sus servicios de lavandería, susurrando a sus espaldas sobre la mujer extranjera en la colina. Se acercó a la ventana, limpiando la condensación. Un carro se acercaba por el camino cubierto de nieve, tirado por un enorme caballo de tiro, su aliento formando nubes en el aire helado. Una sola figura iba en el banco, envuelta en un pesado abrigo de búfalo. Arthur Hayes. Milín parpadeó, insegura de si el hambre la hacía alucinar. Arthur era un ranchero que vivía a 5 millas al este. Era un hombre enorme conocido por su silencio y su soledad. La gente del pueblo lo llamaba ermitaño, un hombre que prefería la compañía de su ganado a la de las personas. Había intercambiado quizá 20 palabras con Beii en todos los años que habían sido vecinos. ¿Qué hacía aquí en medio de una tormenta de nieve en la mañana de Navidad? El carro se detuvo frente a su cabaña. Arthur bajó, sus movimientos rígidos por el frío. No llamó a la puerta. Simplemente miró hacia ella. Su presencia imponiéndose incluso a través de la madera. Buenos días. Su voz profunda retumbó, amortiguada por el viento. Abre. Necesito una mano. Milín abrió la puerta lentamente, saliendo al porche,
el viento helado mordiéndole la cara. Señor Hayes, yo, no entiendo. Arthur ya estaba en la parte trasera del carro, retirando una lona pesada de nieve. No necesito que entiendas. Solo que me ayudes a llevar esto adentro antes de que se congele del todo. Milín se acercó, confundida y cautelosa. Entonces vio lo que había debajo de la lona. Un lado ahumado de ternera, sacos de papas, una bolsa de harina blanca, manzanas secas, un tarro de melaza, sal y un gran saco de arroz. En una esquina había una pequeña bolsa de papel con caramelos duros rojos. Su visión se nubló. El mundo se tambaleó. Yo, no puedo pagar por esto, susurró, su acento espeso por el miedo. No tenemos dinero, señor Hayes. No tengo nada que darle. Arthur levantó un pesado saco de papas sobre su hombro. La miró, sus ojos azules y agudos bajo el ala de su sombrero. ¿Acaso pedí pago? Pero tuve un buen año, dijo con aspereza. Demasiado ganado se habría podrido. Tu orgullo es asunto tuyo, señora Chen. Pero dejar que la buena comida se congele mientras los niños pasan hambre, eso es pura tontería. La puerta de la cabaña crujió al abrirse detrás de ella. Los 4 niños estaban en el umbral. Jun sostenía la mano de Leanne. Dao se adelantó, con los ojos muy abiertos. Miraron el carro como si fuera un dragón de las viejas historias cobrando vida. ¿Eso es comida?, preguntó Leanne, con voz pequeña. Milín miró a Arthur, este gigante desconocido que había conducido a través de una tormenta de nieve para salvarlos. ¿Por qué?, preguntó, con la voz quebrada. Arthur sostuvo su mirada. No había lástima en su rostro, solo un respeto firme y claro. Acéptalo o no, pero decide rápido. Hace frío. Ayúdenme, dijo Milín, la orden saliendo apresurada. Jun, Dao, ayuden al señor Hayes. Los niños se movieron al instante, corriendo hacia la nieve con sus botas delgadas. Arthur los dirigió con autoridad tranquila, tratándolos no como molestias, sino como manos capaces. Le entregó a Leanne la bolsa de caramelos, y la expresión en su rostro fue como el sol rompiendo las nubes de tormenta. Arthur no solo dejó las provisiones, entró. Llenó la cabaña con su tamaño y un calor tranquilo y constante. Vio el fuego bajo y salió de inmediato, regresando con brazadas de troncos de roble sazonado de su carro. Avivó el fuego hasta que rugió, ahuyentando la escarcha que había reclamado la habitación. Agua, le dijo a Jun olla grande. Milín lo observaba, sintiéndose como invitada en su propia casa. Se movía con una eficiencia que delataba una vida de autosuficiencia. Desenvolvió la ternera, cortando gruesos filetes. Yo, puedo cocinar, balbuceó Milín, adelantándose. Por favor, siéntese. Arthur la miró. Estoy seguro de que puedes. Pero ya estoy de pie. Hizo una pausa, luego suavizó. Bueno, lo haremos juntos. Y lo hicieron. Por primera vez en 8 meses, la cocina cobró vida. Milín lavó el arroz, un lujo que no había visto en un año, mientras Arthur le mostraba a Dao cómo pelar papas sin llevarse la mitad del vegetal con la piel. El olor de la carne asándose y el arroz hirviendo llenó el aire. Un aroma tan rico que mareó a Milín. El café está listo, dijo Arthur, sirviendo una taza del pote que había puesto en la parrilla. Toma. Bebe. Pareces a punto de desmayarte. Milín tomó la taza. Era café de verdad, fuerte y negro. El primer sorbo le trajo lágrimas que ya no pudo contener. Se sentó a la mesa y Leanne se subió a su regazo, aferrando un caramelo. ¿Vamos a tener un banquete, mamá? Sí, preciosa, sollozó Milín, besando la cabeza de su hija. Vamos a tener un banquete. La comida fue un borrón de alegría. Los niños comieron con una ferocidad que rompió el corazón de Milín, revelando cuán hambrientos habían estado realmente. Arthur se sentó a la cabecera de la mesa, comiendo en silencio, observándolos. No hablaba mucho, pero escuchaba. Escuchó a Dao hablar del conejo que casi atrapó. Escuchó a Ande explicar su surcido. Los trató con una dignidad solemne que los hizo sentarse más rectos.
Tras la comida, la cabaña estaba cálida y llena de una pesadez cómoda. ¿Se quedará?, preguntó Jun de repente. La nieve está empeorando. Milin miró por la ventana. Era cierto. La tormenta se había convertido en un torbellino blanco. No es seguro viajar, dijo, mirando a Arthur. Por favor, quédese. Arthur dudó, luego asintió. Dormiré en el establo con el caballo. Tengo pieles. No, dijo Milin con firmeza. Ha salvado nuestras vidas. Dormirá junto al fuego. Esa noche, Arthur se sentó en la vieja mecedora de Bei mientras los niños se reunían a su alrededor. No conocía los cuentos de hadas que ellos conocían. Así que les contó historias de las tierras altas. Habló de lobos que cazaban en manadas, de mustangs salvajes que nunca podían ser domados, y del silencio de las montañas que parecía iglesia. Leanne se durmió contra su bota pesada. La mano grande y callosa de Arthur descansó suavemente en su cabeza, un gesto tan tierno que hizo que la respiración de Milin se entrecortara. A la mañana siguiente, la tormenta había cesado, pero los montones de nieve eran altos. Arthur se quedó. Reparó la bisagra de la puerta, arregló la gotera en el tejado y ayudó a Jun a cortar suficiente leña para un mes. No tomó el control. Trabajó junto a ellos, enseñando a los niños cómo sostener el hacha, cómo leer la veta de la madera. Para el domingo, el camino al pueblo estaba despejado. Vamos a la iglesia, dijo Milin, saliendo del dormitorio con su mejor túnica de seda, gastada pero limpia. A dar gracias. Miró a Arthur. Vendrá. Arthur pareció incómodo. Cambió el peso de un pie al otro. La gente del pueblo habla. Traerle comida es una cosa. Entrar juntos a la iglesia es otra. Que hablen, dijo Milin, levantando la barbilla. Sus ojos brillaron con un fuego que había estado dormido demasiado tiempo. Estoy harta de esconderme. Usted es mi amigo. Si no pueden aceptarlo, es su pecado, no el nuestro. Arthur estudió su rostro, luego sonrió lentamente. Eso cambió toda su expresión, haciéndolo parecer años más joven. De acuerdo, entonces. El camino al asentamiento fue largo, la nieve crujiendo bajo sus botas. Cuando entraron a la pequeña iglesia de madera, el silencio que cayó fue absoluto. La señora Gabel jadeó audiblemente. El reverendo Cole se detuvo a mitad de frase. La imagen del ranchero solitario junto a la viuda china y sus 4 hijos era un escándalo hecho carne. Caminaron por el pasillo central. La gente les dio la espalda. Los susurros silbaron como serpientes. Gitens. Alguien murmuró. Antinatural, dijo otro. Milin mantuvo la cabeza en alto, aunque su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Arthur caminó a su lado, su rostro como granito, desafiando a cualquiera a hablar. Se sentaron en un banco vacío cerca del frente. Durante el sermón, que irónicamente trataba sobre la caridad al extraño, Milin sintió el peso de 100 ojos llenos de juicio, pero también sintió la presencia sólida de Arthur a su lado y el calor de sus hijos, que estaban con el estómago lleno y a salvo. Tras el servicio, el rechazo fue inmediato. Al salir, un grupo de chicos mayores empujó a Jun Miren al chico de la lavandería. Uno se burló. Y a su nuevo papá. Jun tropezó, su rostro enrojeciendo. El matón, un chico 2 veces su tamaño llamado Tom, lo empujó de nuevo. Tu mamá cobra en carne de res. Antes de que Milin pudiera moverse, Arthur estaba allí. No gritó. Simplemente extendió la mano y atrapó el hombro de Tom en un agarre que parecía hierro. Te disculparás, dijo Arthur. Su voz era baja, un trueno para el chico y para su madre. Tom intentó zafarse, pero estaba inmovilizado. Mi pa dice. No me importa lo que diga tu pa, interrumpió Arthur. Te estoy diciendo lo que es correcto. Discúlpate. Tom balbuceó una disculpa aterrorizada. Arthur lo soltó y el chico salió corriendo. La gente del pueblo miró, conmocionada. Arthur Hayes nunca se había involucrado en disputas del pueblo.
Se volvió hacia Jun. ¿Estás bien, hijo? Jun asintió, mirando a Arthur con adoración heroica en los ojos. Sí, señor. El viaje de regreso a la cabaña fue silencioso. El incidente había arrojado una sombra sobre el día. Al llegar, Arthur comenzó a enganchar su carro. ¿Qué hace?, preguntó Milin, saliendo al porche. Me voy, dijo Arthur, sin mirarla. Lo empeoré. Quedarme aquí. Pone un blanco sobre ustedes. Harán su vida un infierno por mi culpa. Mi vida ya era un infierno, exclamó Milin, bajando del porche a la nieve. Nos ignoraron mientras nos moríamos de hambre. ¿Cree que su silencio fue bondad? Arthur se detuvo, sus manos en el arnés. Soy un hombre solitario, Milin. No encajo en ese mundo. No puedo protegerte de sus lenguas. No necesito protección de palabras, dijo ella, acercándose. Necesitamos, titubeó. ¿Qué?, preguntó Arthur suavemente. Necesitamos un compañero, susurró. Los niños. No han sonreído en meses hasta que usted llegó. Y yo, había olvidado lo que era no estar sola. Arthur se volvió hacia ella. Soy viejo, Milin. Estoy acostumbrado a mis costumbres. No tengo más que un rancho y una mala reputación. Tiene corazón, dijo ella, tomando su mano áspera. Vendió algo, ¿verdad? Para comprar la comida. No solo tenía de sobra. Arthur miró a otro lado. Mi reloj de bolsillo. El reloj de oro de mi padre. Milin jadeó. Arthur, ¿por qué? Él la miró de nuevo, sus ojos enrojecidos. Porque estaba cansado de verte luchar desde lejos. Porque te veía en la ventana todos los días, intentando mantener tu dignidad mientras el mundo te aplastaba. Y porque estaba solo. Dios, estaba tan solo. Milin apretó su mano. Entonces no estés solo más. Cásate conmigo, dijo Arthur. Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío, repentinas y absolutas. Milin se quedó helada. ¿Qué? Cásate conmigo, repitió, su voz ganando fuerza. No puedo ofrecerte una vida refinada. Pero puedo ofrecerte una casa cálida, comida en la mesa y un hombre que se pondrá entre tú y cualquiera que intente hacerte daño. Puedo ser padre para esos niños si me aceptan. El pueblo nunca lo aceptará, dijo Milin, con lágrimas congelándose en sus mejillas. Entonces haremos nuestro propio pueblo, dijo Arthur, señalando el rancho. Tú, yo, los niños. Eso es suficiente. Milin miró a este hombre rudo, gentil y solitario. Pensó en Bii, y supo con certeza que se asentó en lo profundo de su alma que él querría que vivieran. Querría que fueran amados. Sí, susurró. Sí, Arthur. Él la atrajo a sus brazos. El abrigo de búfalo áspero contra su mejilla, oliendo a humo de leña y nieve. Por primera vez en mucho tiempo, el frío no importó. La puerta de la cabaña se abrió de golpe. Los 4 niños salieron corriendo, vitoreando. Habían estado escuchando. Se queda, gritó Dao. Leanne corrió y abrazó la pierna de Arthur. Papá Arthur, chilló. Arthur miró hacia abajo, sus ojos húmedos. Miró a Milin y una sonrisa lenta y genuina cruzó su rostro. Sí, dijo con voz ronca. Me quedo. El reverendo Cole los casó 2 semanas después en el salón de la casa del rancho. Nadie del pueblo vino excepto el herrero que siempre había sido amable con Jun. No importó. La casa estaba cálida. El despensa estaba lleno. Y la risa de 4 niños llenaba los altos techos de la casa del rancho. La primavera llegó finalmente a Wyoming. La nieve se derritió, revelando la tierra oscura y rica. Arthur y Milin estaban de pie uno al lado del otro en el porche, viendo a Jun y Dao ayudar con el ganado mientras Andy y Leanne alimentaban a las gallinas. Milin apoyó la cabeza en el hombro de Arthur. Eran marginados para el pueblo quizá, pero aquí en esta tierra eran reyes y reinas de su propio reino. ¿Arrepentimientos?, preguntó Arthur en voz baja, su brazo apretándose alrededor de su cintura.
Milín miró las colinas que se volvían verdes, luego al rostro de su esposo. Ni uno. Habían sobrevivido al invierno. Habían sobrevivido al hambre, y en el proceso habían encontrado algo mucho más nutritivo que la comida. Se habían encontrado el uno al otro. La historia de Milín y Arthur nos enseña que la verdadera familia no se define por sangre u origen, sino por el coraje de aparecer cuando más importa. Nos recuerda que el amor a menudo requiere un salto de fe, derribando barreras de prejuicio y orgullo para encontrar conexión en los inviernos más sombríos. La fuerza de Arthur no radicaba en su capacidad para soportar el aislamiento, sino en su vulnerabilidad al admitir que necesitaba a otros. Mientras Milín mostró que pedir ayuda no es debilidad, sino un puente hacia la supervivencia. Su unión demuestra que incluso cuando el mundo da la espalda, podemos construir nuestro propio santuario a través de la bondad y la resiliencia compartida. Al final, fue su disposición a elegir el uno al otro por encima de las expectativas de la sociedad lo que convirtió una temporada de inanición en una vida de abundancia. ¿Qué piensas de la decisión de Arthur de vender el reloj de su padre por un vecino al que apenas conocía? ¿Crees que habría sido tan valiente como Milín para entrar en esa iglesia? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios abajo. Si disfrutaste esta historia de esperanza y redención en el viejo oeste, por favor dale like y suscríbete a The Wild Western Stories para más. Gracias por ver.